Hola, muy buenas de nuevo. Qué bendición poder compartir un tiempo, empezando la mañana, en una mañana preciosa que el Señor ha preparado para hablarnos al corazón. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, ha decidido voluntariamente, libremente, por amor a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, venir a hablarnos, y hoy quiere darnos un estímulo, de alguna manera retarnos también a que podamos ofrecerle lo que Él merece. Mire, hace unos 2000 años aproximadamente vinieron unos sabios del Oriente pasando inclemencias meteorológicas, dejando su casa, su confort, su comodidad, abandonando sus seres queridos, dejando sus familias, dejando su zona de confort, solamente porque decidieron venir a adorar a un rey. Esos sabios, recientemente se ha celebrado a nivel casi mundial, ¿no?, el Día de los Reyes Magos. Esos sabios fueron para adorar al Señor, al Rey que había nacido. Pero la pregunta es, ¿qué nos puede aportar esto a usted y a mí? Como cristianos, ¿acaso el Rey no merece todo nuestro tributo, todo nuestro rendirle un gran homenaje diariamente? Y ellos llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y hoy vamos a hablar acerca del oro, el incienso y la mirra que nosotros deberíamos de dar a ese Rey. Es verdad que muchos habrán recibido sus regalos, pero ¿y quién es el que realmente y verdaderamente merece los regalos de aquellos que hemos sido salvados, aquellos que en gratitud a Él deberíamos de vivir postrados, rendidos, como siervos, como esclavos voluntarios de amor, pero presos nuestros corazones de ese amor que nos ha debido de cautivar? Quiero leer en primer lugar en Mateo 2 para poner en antecedentes. Esta palabra nos debe de retar, debe de producir en nosotros una explosión, de alguna manera un estímulo para poder seguir hacia adelante. Dice en Mateo 2 que vinieron Jesús, cuando nació en el versículo 1 en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. La palabra mago se refiere a sabio, estudioso de las estrellas, no se refiere a el que hace magia, como hoy la podemos entender, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que Herodes, el rey, el que era el rey y no fue adorado, se turbó porque no quería permitir que nadie recibiera una honra que no fuera a él, y menos un rey que fuera a deponerlo a él. De modo que dice el versículo 4 en Mateo 2: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Una vez los sabios entraron en el palacio de Herodes, él incautó a esos magos, a esos sabios, y empezó a indagar. Él quería saber cuándo iba a nacer ese rey, con una intención maligna, pero que los sabios ignoraban. Así que el rey primero llama a los sabios, le confirman que es verdad. Como él no estaba en los asuntos de Dios, era el rey de Israel. Miren, en toda la historia de Israel, los reyes tenían una posición importante. Muchas veces, como David se puso el efod y oraba, adoraba a Dios. Pero este rey estaba en sus bacanales, en sus orgías, en sus pecados, estaba en su adulterio, estaba en su pecaminosidad y había perdido la brújula espiritual. Jesús dijo que aprendiéramos a discernir los tiempos. Este rey estaba en la lujuria, en la perversión, en la pecaminosidad. No estaba atento a la voluntad del Señor. Y estos sabios, venidos de Oriente, dejando su confort y su comodidad, no como Herodes, le hicieron ver que su reinado estaba en peligro. Eso fue lo que movió a Herodes, no querer adorar, como ahora dirá. Y dice en el versículo 8: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore.
una falaz mentira, una atroz burla que quería hacer el rey Herodes. No quería ir a adorarle, más bien a degollarle, y eso es lo que hizo. Mató a más de 2.000 niños en la edad de 0 a 2 años, que era la edad aproximada en la que luego él se percató que el niño había nacido, porque los teólogos, los sabios que tenían palacio, todos los sacerdotes, le hicieron ver que era el tiempo de la aparición de la estrella, el tiempo del nacimiento. Un poquito más adelante, ya terminando con esta introducción, dice que ellos, versículo 9, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, no en el pesebre, no en el establo, no en el granero, sino en la casa, que son tradiciones que hemos importado mal, porque no se sabe si eran 3, si eran 30 o si eran 2, solo que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra, en ese orden. Y es importante el orden. ¿Qué representa esto para nosotros? Usted sabe que la palabra de Dios no es de una interpretación privada, sino que tiene una profundidad inalcanzable para la mente humana, natural, y que Dios nos quiere hablar a través de ella. Así que Dios quiere hablarnos que debemos de darle lo mejor. Quizá usted se encuentra postrado, desanimado, desanimada, depresivo, depresiva, no tiene ganas de vivir, pero eso no quiere decir que el rey no merezca lo que merece, y él merece su oro, su incienso y su mirra. No estoy hablando de dinero, que también, si Dios le toca por ahí, sino estoy hablando de algo más sublime que vamos a ver. Para ello, vamos a entender ¿qué es el oro? Vamos a empezar a ver los 3 significados de las 3 cosas que vamos a ver. En primer lugar, el oro representa la fe que nosotros tenemos que poder darle al Señor, de un resultado de una fe probada y que ha superado la tentación. Es decir, no cualquier fe. Todos dicen, yo creo en Dios. No, es la fe de una persona que ha sido probada y ha perseverado en la fe, ha permanecido en la fe, y también bajo la tentación ha dado el grado de fe. Así que esa fe la vemos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver cómo para Dios es preciosa nuestra fe, que ha superado esa prueba. Para Dios es mucho más que el oro. Estamos en una representación espiritual. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, que es el Nuevo Testamento. Así lo dicen Hebreos, así lo dicen Colosenses. Dice que todo lo que vemos, todo lo que aconteció, todo lo que tiene que ver con la ley es una sombra, lo que vemos del Antiguo Testamento, de lo que iba a venir. Ahí vemos a Cristo en el tabernáculo y por todo lugar. De modo que es importante que nosotros podamos reparar en que nuestra fe, como dice en 1 de Pedro 1:6, dice: en lo cual vosotros os alegráis en las pruebas diversas que podamos tener, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, hay pruebas que Dios sabe que son necesarias que nosotros pasemos, que no nos agradan. La prueba de José cuando fue vendido por sus hermanos, permítame decirle que fue una atrocidad. Usted imagine hermanos de sangre vender, porque matándole no sacaban provecho. Imaginen la maldad de estos jóvenes. Imaginen la maldad de un grupo de personas, un grupo de hermanos, 10 hermanos contra uno. Benjamín, el pequeñito, todavía no estaba ahí. Estaba en las tiendas con la madre con la que le cuidaba. La madre había fallecido. Pero mire usted, en ese momento, José ve a sus 10 hermanos en contra de él. Y nadie hace nada para poder salvarle. Él no entendía la prueba. Usted y yo no vamos a entender muchas veces las pruebas, a veces justas, porque hemos buscado nosotros que acontezca lo negativo, otras injustamente. Pero aunque no la entendamos, sí podemos entender o discernir que es necesaria, porque si Dios la permite es porque hay una necesidad. Y entonces dice que aunque tengamos que ser afligidos en muchas pruebas, en diversas pruebas, versículo 7 de 1 de Pedro 1,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y se prueba con fuego. Pero igual que la fe es más preciosa que el oro, que siendo perecedero se prueba en ese fuego, así sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesús. Ha sido manifestado Jesús en Mateo 2. Y ellos van y le dan oro. Y ahí estamos viendo que nosotros tenemos que salir de nuestro confort, de nuestra área, zona de comodidad. No se conforme usted con lo alcanzado, lo logrado. Quizá usted tiene ya una casa, tiene un techo. Quizá usted ya tiene un trabajo. Quizá usted ya dice, bueno, ya está bien. No, Dios merece. Yo le reto a que usted salga de su comodidad, dele usted la fe, pase las pruebas, pase las tentaciones y diga, mire, este es mi oro de 24 quilates, oro afinado, refinado en fuego. Toma mi oro, Señor. Hagamos como los sabios, cada hermano, cada hermana, cada iglesia, todos unidos, elevemos una ofrenda de oro que representa lo eterno, es una inversión eterna, es lo que la tierra no nos puede dar, lo vamos a conseguir para Dios, lo eterno. Todo lo terrenal pasa, pero el oro es una figura de lo eterno, de lo celestial. Así que las calles de oro, el mar de cristal, hablan de lo eterno, de la vida eterna. Y nuestra fe es más preciosa que el oro a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante la fe que en Hebreos 11:6 nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O lo que es lo mismo, por eso el oro es lo primero. Si no hay oro, no agradamos. Ojo, oro, no oro literal, material. Si no hay fe, si no hay oro, no. Por eso se lo dieron lo primero. Es la puerta de entrada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Él existe y que Él es recompensador, galardoneador de los que le buscan. De tal modo que hay un precioso regalo que podemos darle al Señor, que es el oro, que es nuestra fe más preciosa que el oro. Qué hermoso como lo habla la palabra de Dios. En Romanos 5 dice que justificados por la fe, justificado entre comillas por el oro, tenemos paz para con Dios. Una vez que presentamos el oro, ya la paz de Dios, la paz con Dios, mejor dicho, está con nosotros. Es una llave de entrada a una vida en paz con Dios, con Dios. Luego la paz de Dios se logra en el proceso, ¿verdad? De modo que podemos obtener tanto, pero Él merece, ya no solo por la obtención, por la consecuencia, aunque la consecuencia es un aliciente que Él quiere que podamos tener. Así que después pasamos al incienso. Le dieron también incienso. ¿Y qué es el incienso? Bien, el incienso es después que la fe. ¿Por qué? Porque la fe representa, el oro representa la fe en victoria. Podemos entregar solamente el incienso, que son las oraciones de los santos, como vamos a justificar una vez que hemos entregado el oro. Voy a explicarme. En Mateo 21:22 dice que al que cree todo le es posible. En Santiago 1:6 dice, al que cree, al que tiene oro, dice Mateo antes de ir a Santiago, todo le es posible. Dice que todo lo que pidamos creyendo, todo lo que pidamos con oro, Dios lo dará. O sea, el incienso es la oración, pero el oro es fundamental, es la copa que sostiene. La copa de oro, como dice en Apocalipsis, sostiene la oración. La fe sostiene la oración. La fe, el oro levanta esa oración. Es el vaso, es la bandeja, es el plato, es lo que envía realmente, lo que produce que esa oración sea oída. Dice en Santiago 1:6 que nosotros pidamos con fe, porque si pedimos sin fe, no esperemos que aquello que hemos pedido nos sea dado de parte del Señor.
De modo que nuestra comunión, el incienso es nuestra comunión con el Señor, es nuestra dependencia diaria, es nuestra oración, nuestra conexión, es la devoción que tenemos para con Dios. Nosotros necesitamos un corazón limpio para con Dios, porque Él se regocija, dice en Proverbios 8:31, que se regocija en la parte habitable de la tierra, y su delicia es con los hijos de los hombres. Él quiere venir con nosotros. En Apocalipsis 5:8 dice la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús, ese que nació, ese que fueron a ver los sabios. Dice, se postraron, y dice, y tenían arpas y copas de oro. Así que esa copa de oro que representaba la fe, primer elemento, regalo que tenemos que darle a nuestro Señor, estaban llenas de incienso. La fe sostiene, la fe hace que la oración llegue. Dice, incienso que son, Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos. Qué importante que entendamos que el incienso es como un perfume que se basa en la comunión diaria y permanente con nuestro Señor. Es un perfume que además se compone de 2 elementos, 2 ingredientes que yo quiero hoy dejar aquí claros. Número 1 de los ingredientes de un buen incienso, de un buen perfume de oración, es la motivación correcta. Motivación correcta porque no podemos darle un fuego extraño a nuestro Señor. Usted recuerda del Antiguo Testamento, lo hemos visto en algún programa, que el fuego del primer altar que estaba en los atrios, donde podían entrar gentiles y judíos, en los atrios había un altar, el altar del sacrificio. Ese altar era un lugar donde siempre estaba encendido. De ese fuego que cayó en la inauguración del templo del cielo, de ese fuego que está representando ese altar, el sacrificio era de bronce. El bronce representa el sufrimiento. Ese altar representa a Cristo sufriendo en la cruz. De ese sufrimiento de Cristo en la cruz, aprobado por el Padre, por eso bajó fuego del cielo. El fuego baja del cielo, Dios aprueba el sacrificio de Jesús. De ese sacrificio se prende un fuego que no se apaga. De ese fuego los sacerdotes tenían que mantener todas las lámparas de todo el tabernáculo, o el templo en su caso después de Salomón, encendidas. La motivación del fuego, la motivación que debe de arder en cada vida, los que somos luz, tiene que ser que Dios aprobó, Dios nos aceptó a nosotros en Cristo Jesús. Y por tanto, en gratitud a Cristo Jesús, ese lugar de sufrimiento que ocupó Jesús, de ahí tenemos que sacar la motivación para servir a nuestro Dios, no en otro lugar. Así que de esas brasas de fuego donde ahí se cocían los animales y se ponían al fuego, una vez se sacrificaban y sacaba la sangre, se tomaban brasas en un incensario y se entraba al lugar santo. En el lugar santo había otro altar, que es el altar del incienso o de la adoración. Y eso representa nuestro corazón. El primer altar, el sacrificio de Cristo por amor a nosotros y la aprobación de Dios. Pero el segundo altar representa que nosotros estamos empujados. Dice en 2 Corintios 5, que el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos motiva. Así que nosotros estamos influidos por el amor de Dios hacia la humanidad en Cristo, ese sufrimiento, y por eso adoramos, oramos, alabamos y hacemos todas las cosas. De modo que de las brasas, lo que prende fuego, combustible, calor, amor, del primer altar nos vamos al segundo, y de ese altar se tomaban las brasas. No podía introducirse ningún fuego extraño entre el primer altar y el segundo. De modo que un día Nadab y Abiú tomaron fuego extraño y ofrecieron incienso a Dios. Fuego no tomado del altar, del sacrificio. O de otra manera, un cristiano, en representación aplicado a nuestra vida, que se motiva a hacer las cosas de Dios, pero no teniendo en cuenta que Cristo fue el que nos justificó y que nosotros lo hacemos todo por Él, no por otra motivación de ser visto, ser reconocido, porque eso sería introducir un fuego extraño, o por recibir una bendición sería introducir un fuego extraño.
De modo que a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, introdujeron un fuego extraño en el altar, adoraron con fuego que no era el aprobado por Dios, y como consecuencia murieron, perecieron. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Así que el incienso tiene que ser ofrecido de una manera correcta, no puede ser un fuego extraño. Y número 2, el destinatario tiene que ser el correcto. A veces adoramos cosas terrenales, pero Dios merece ser adorado en Cristo Jesús. Así que qué bueno que podamos adorar como a Dios le agrada y Él merece. Y tenemos el tercer elemento, la mirra. Tenemos el oro, que es la fe. Tenemos el incienso, que es la oración. Por eso primero tiene que ser el oro, indiscutiblemente, la fe. Con la fe somos justificados, Romanos 10. Con la fe agradamos a Dios. Con la fe nuestras oraciones, nuestro incienso llegan al cielo. Si no, no hay manera. Y la mirra es el tercero de los elementos. ¿Qué significa la mirra? La mirra significa la consagración a Dios, al Señor nuestro, por amor. Por eso fíjese que es el tercer elemento. Dios nos demanda a usted y a mí, estamos empezando el año, pues adelante, démosle ese regalo, no solo una fecha determinada, todos los días del año, es la consagración y absoluta obediencia diaria al Señor. Eso representa la mirra que es algo amargo al paladar. La mirra tiene unas propiedades terapéuticas, ahora vamos a ver algunos usos de la mirra, como anestesia, por ejemplo, pero implica una consagración que nos lleva a desestimarnos a nosotros mismos para estimar antes a Dios. Si fuese necesario, nos llevaría al sacrificio. Usted recuerda a Abraham cuando tiene que sacrificar a Isaac. Él tenía fe, tenía oro, su oración era escuchada y hablaba con Dios, había incienso, pero Dios le pidió en un momento determinado algo amargo y él tuvo que sacar la mirra. La mirra es una consagración tan grande a Dios que somos capaces de sacrificar lo que más amamos. En ese momento Abraham dio mirra. En ese momento esa amargura de la obediencia, ojo, la obediencia produce una satisfacción enorme, pero el dolor que suponía perder a su hijo, que Dios no lo permitió obviamente, ni lo va a permitir a nadie. Es un ejemplo antiguo del Antiguo Testamento y eso es algo que Dios permitió en ese momento. Olvídese que Dios no le va a permitir ni a obligar a nadie, ni a decirle a nadie que haga una cosa semejante, pero sí que renunciemos a nuestros ídolos, sí que renunciemos a cosas que amamos, sí a deportes, a hobbies que en exceso nos están acaparando la atención y estamos descuidando otras cosas, sí que pongamos prioridades en nuestras vidas. Y a veces puede ser amargo, una dependencia, un vicio, por ejemplo. La mirra es una resina aromática que exuda, sale de un árbol que se llama en griego comifora mirra. Ese árbol crece de forma natural en el noreste de África, en Arabia y en Turquía. El sabor es muy amargo y la mirra fue muy preciada en la antigüedad porque se empleaba para ungüentos y perfume. De hecho, para embalsamar los cadáveres, los difuntos, se empleaba mirra porque olía bien y al mismo tiempo preservaba al cadáver. Pero también se usaba como anestésico. Yo no sé si usted recuerda que le dieron a beber a Jesús mirra con vinagre y él no quiso porque él no quería tener una aminoración de su sufrimiento. Sin embargo, Jesús tuvo una mirra especial. Está en Isaías 53:11, así como la tuvo también Abraham. Es el amor, es la consecuencia de la obediencia, como usted y yo tenemos que darle esa mirra al Señor. En Isaías 53:11 dice: mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué hermoso! Jesús en la cruz estaba mirándole a usted y a mí. Él, para que nosotros entendamos, esa mirra se la dio al Padre. En obediencia, consagración absoluta. Siendo Dios, se hizo hombre. No le importó ser Dios. Se humilló y murió de una manera terrible. Y ya no es lo físico, sino cargar con el pecado de toda la humanidad. Separación, porque él andaba en santidad absoluta con el Padre, oía la voz del Padre, el Padre y él uno eran. En ese momento el Padre tuvo que dejar a Jesús con toda la pecaminosidad, con ese peso del pecado, esa amargura que produce el pecado.
esa mirra de saber que no estaba el Padre, de saber que estaba alejado del Padre, que ya no tenía la comunión con el Padre. No los clavos, no los agujeros. Eso no le preocupó a Jesús. Jesús estaba en otro nivel. No era el sufrimiento humano, era la separación con Dios. Y en ese momento, como dice la palabra, miró el fruto de la aflicción de su alma. La consecuencia, número 1, agradaba al Padre. El sacrificio era perfecto, vencía al diablo. Número 2, también a usted y a mí nos salvaba, íbamos a ser para Él. Eso satisfizo la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo nos libertó de nuestro amo, el diablo, nos hizo libres. De modo que nuestro sacrificio para obediencia es nuestra anestesia también. Nosotros tenemos, por el amor, 2 Corintios 5:15, tenemos que ser constreñidos, empujados, cautivos, presos de amor, para hacer la voluntad de Dios. Es una anestesia el gozo del Señor. Debemos de mirarlo como una anestesia que viene a nosotros, porque recuerden, la mirra es anestésico y es un perfume al mismo tiempo que Dios recibe. Qué hermoso. En Ezequiel 3:3 dice: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas del rollo que te doy. Lo comí y me fue dulce a la boca. Pero en Apocalipsis 10:10 la palabra es dulce para predicarla, pero para vivirla duele cuando hay una consagración. Es mirra, es amarga. En Apocalipsis 10:10 dice: entonces tomé el libro de la mano del ángel Juan en la isla de Patmos, en esa revelación que él tuvo en Apocalipsis, y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué nos quiere decir esto? Y termino. Que la mirra representa nuestra consagración absoluta. Después de la fe, oro, después de la comunión con el Señor, Dios nos lleva a ser un perfume que conoce la palabra, la proclama, la quiere vivir, hay entusiasmo, pero sufre también para abnegarse, para hacer un sacrificio total. Que esa mirra, ese sufrimiento, como la aceituna cuando se exprime, se machaca y sale el aceite. Así, esa mirra representa el dolor y el sufrimiento para agradar a Dios, que nos va a satisfacer a nosotros también, créame, pero hay un sufrimiento en la carne que tiene que ser totalmente machacada. Con estos 3 elementos, oro, incienso y mirra, fe, comunión, consagración absoluta a Dios, yo le reto a que su vida cambie y vaya a otra dimensión, a otro nivel. Yo espero que la semana que viene usted haya podido tener esta revelación como algo que ha marcado su vida. Salga del área de confort y comodidad y preséntese delante del Señor. Vamos a hacer una oración breve, rápida y sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, no por breve, rápido y sencillo, no es contundente, sino que te pedimos que podamos dar la mejor y mayor de las muestras de fe a ese Rey que nos ha nacido cada día. Celebramos su nacimiento, nuestro Rey Jesucristo. Él reina con poder y autoridad, está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros queremos ofrecer una fe que pasa la prueba y pasa la tentación. Así como Jesús salió del desierto fortalecido en el poder del Espíritu y el diablo le dejó por un tiempo, así queremos salir nosotros hoy. Una fe que soporta la prueba, sale perfecta de la prueba en 24 quilates y soporta la tentación, pero también una comunión, un incienso, una motivación correcta, que nuestra comunión no sea solo por los problemas, sino por amor, por devoción, por fe, por relación, por gratitud, una motivación correcta del altar del sacrificio, el sacrificio que Cristo tuvo a favor nuestro. De ahí nos motivamos a seguir adelante y a tener una vida en comunión con Él. Pero al mismo tiempo también el tercer elemento, esa mirra, algo que anestesia, nos da el poder. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el amor de Dios nos empuja, pero que sabemos que a la carne no le va a agradar. Que podamos darle esa consagración y renunciar a todas las cosas que Dios nos está demandando. Por eso yo intercedo por cada persona que está escuchando, para que venga un doble poder, una doble porción de poder, revelación, deseo de hacer las cosas para agradarte a ti. Yo bendigo a cada persona y desato sobre ellos toda tu gracia para que tengan una vida de regalos para ti, porque ya tú te vas a encargar de darnos más de lo que pedimos y entendemos. Gracias, Señor. Bendice a cada persona y llévanos a ese nivel en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y con esta oración yo deseo que usted pueda darle esos 3 regalos a nuestro Rey Jesucristo, el que tanto nos amó. Dios le bendiga y sea usted un regalo para Él. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.